Bienvenidos, una vez más, a su canal de confianza, donde destripamos los secretos más jugosos y analizamos cada detalle de las telenovelas que nos roban el aliento. Si eres un recién llegado a este nido de intriga y drama, te invito de corazón a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita para no perderte ni un solo segundo de nuestras exclusivas. Hoy, les prometemos un festín de emociones, un plato fuerte que ha sacudido los cimientos de la Casa Rosa y que, sin duda, los dejará sin palabras. Prepárense para un relato épico, un culebrón digno de los mejores guiones, porque la noticia que les traemos hoy es de esas que hacen historia. Abran bien los ojos, porque aquí vamos. Asterisco, 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 asterisco. Para aquellos que se están sintonizando por primera vez con esta saga, o para quienes necesitan un refresco de memoria, es fundamental entender el intrincado tapiz de relaciones y rivalidades que se ha tejido en la Casa Rosa. Recordemos que este espacio, concebido como un laboratorio de sueños y amistades, se ha convertido en un auténtico campo de batalla donde los egos chocan y las alianzas se forjan y se rompen al ritmo de las emociones. En el corazón de este torbellino, dos figuras han emergido como protagonistas indiscutibles: Ande, una joven cuyo carisma y ambición la catapultaron rápidamente al estrellato, convirtiéndola en la consentida de la audiencia, y Kerem, un chico de espíritu indomable y una personalidad magnética que generaba tanto admiración como animosidad. Desde su primer encuentro, la dinámica entre Ande y Kerem fue como una montaña rusa, un carrusel de altibajos donde los momentos de complicidad y risa se alternaban con intensos desacuerdos y choques de ego que dejaban al descubierto una tensión latente, una bomba de tiempo a punto de estallar. Sus personalidades, tan distintas como el agua y el aceite, a menudo se enfrentaban en un duelo de voluntades que mantenía a todos en vilo. Ande, con su encanto y astucia, parecía destinada a liderar el juego, mientras que Kerem, con su tenacidad y rebeldía, se negaba a ser relegado a un segundo plano. La Casa Rosa, con sus paredes cargadas de secretos y sus pasillos testigos de innumerables intrigas, se había convertido en el escenario perfecto para este enfrentamiento de titanes, donde cada día era una nueva oportunidad para ver quién cedía primero, quién lograba imponer su voluntad sobre el otro. Las alianzas se formaban y se deshacían con la misma rapidez con la que cambiaba el viento, las estrategias se tejían en silencio, y la tensión crecía como una bola de nieve imparable, amenazando con engullir a todos a su paso. Asterisco, 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 asterisco. Y ahora, llegamos al punto de inflexión, al momento que todos esperaban con ansias y que muchos temían en lo más profundo de sus corazones. En una decisión que dejó a todos con la respiración contenida y el corazón latiendo a 1000 por hora, se determinó que la estadía de Ande en la Casa Rosa había llegado a su fin. Sí, lo que acaban de escuchar, el veredicto final se hizo oficial y la joven fue notificada con la noticia que cambiaría el rumbo de su historia en el reality. No era un rumor, no era una especulación, era una realidad tan dura como el acero. La escena que se vivió en ese instante fue de lo más tensa. El aire parecía espeso, cargado de la incertidumbre y la incredulidad que invadía a todos los presentes. Kerem, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y una extraña calma, observó cómo Ande, con la cabeza en alto pero con un gesto de evidente decepción que no podía ocultar, comenzaba a empacar sus pertenencias. Sus miradas se cruzaron por un instante, un fugaz intercambio que dejó al descubierto el torbellino de emociones que los embargaba a ambos. Era una mezcla de confusión, resignación, tal vez un atisbo de arrepentimiento, pero sobre todo, la conciencia de que algo fundamental había cambiado para siempre en la Casa Rosa. La noticia se propagó como un reguero de pólvora por toda la casa, encendiendo la chispa de la conmoción y el estupor. Los rostros de los demás participantes, que hasta ese momento se habían mantenido en una tensa calma, se desfiguraron ante la incredulidad. Algunos exclamaron en voz alta su sorpresa, mientras que otros optaron por susurrar entre dientes, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Los pasillos, que minutos antes eran un hervidero de actividad, quedaron sumidos en un silencio sepulcral, solo interrumpido por los pasos apresurados de Ande y el murmullo ahogado de los demás participantes. Todos se preguntaban lo mismo: ¿cómo había llegado la relación de Ande y Kerem a este punto de no retorno, a este final abrupto que nadie parecía haber previsto? Asterisco, 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 asterisco. La partida de Ande de la Casa Rosa no solo representó el fin de un capítulo para ella, sino que también desencadenó una serie de cambios radicales en la dinámica del programa. Las alianzas, que hasta ese momento parecían sólidas como una roca, comenzaron a tambalearse como un castillo de naipes ante el primer soplo de viento. Las estrategias, cuidadosamente diseñadas y ejecutadas, cambiaron de rumbo de manera imprevista, obligando a los participantes a reevaluar sus tácticas y a adaptarse a la nueva realidad.
La competencia, que ya era feroz, se intensificó aún más, dejando en claro que nadie estaba a salvo y que la incertidumbre era la única certeza. Kerem, por su parte, se encontró en una encrucijada. Por un lado, se sintió aliviado de que la tensión constante con Ande hubiera llegado a su fin, como si una pesada carga se hubiera desprendido de sus hombros. Por otro lado, una sensación de vacío y de profunda incertidumbre lo invadió, como si una parte fundamental de su mundo se hubiera desvanecido de repente. ¿Había tomado la decisión correcta al apoyar la salida de Ande? ¿Qué le depararía el futuro sin la presencia de su eterna rival, sin la chispa de confrontación que tanto lo desafiaba y lo mantenía alerta? Las preguntas se arremolinaban en su mente, sin encontrar respuestas claras y definitivas. La reacción del público, como era de esperarse, no se hizo esperar. Las redes sociales se incendiaron con una avalancha de comentarios, tanto a favor como en contra de la decisión que había marcado el final del camino de Ande en la Casa Rosa. Los defensores acérrimos de Ande expresaron su profunda decepción y su indignación ante lo que consideraban una injusticia, acusando al programa y a Kerem de haber orquestado su salida. Los seguidores de Kerem, en cambio, celebraron el resultado como una victoria merecida, destacando su perseverancia y su capacidad para superar los obstáculos. La polarización que ya existía en el exterior de la Casa Rosa se intensificó aún más, demostrando el poder de influencia que ejercían estos personajes sobre la audiencia y la pasión que despertaban sus historias. Asterisco. Pero, ¿cuáles fueron las razones que llevaron a este dramático desenlace? ¿Qué fuerzas invisibles se conjugaron para marcar el destino de Ande en la Casa Rosa? Si bien las circunstancias exactas permanecen bajo un cierto velo de misterio, podemos deducir que una compleja combinación de factores influyó en la decisión final. Los desacuerdos constantes, las diferencias irreconciliables y la lucha por el poder dentro de la Casa Rosa fueron, sin lugar a dudas, elementos determinantes en esta trama. La tensión acumulada entre Ande y Kerem había llegado a un punto de ebullición, donde cada pequeño roce se convertía en una batalla campal. La competencia, lejos de ser un estímulo para crecer y superarse, se había transformado en una obsesión que los cegaba y les impedía ver más allá de sus propios intereses. Las constantes discusiones, las críticas punzantes y las estrategias deshonestas habían minado la relación hasta dejarla reducida a escombros. Era evidente que la convivencia entre ambos se había vuelto insostenible, un verdadero campo minado que amenazaba con estallar en cualquier momento. También es necesario destacar el papel fundamental que jugaron los demás participantes en este conflicto. Las alianzas secretas y las traiciones inesperadas, las estrategias maquiavélicas y las manipulaciones sutiles, todo formó parte de un juego perverso en el que Ande y Kerem se vieron inmersos, muchas veces sin ser conscientes de las consecuencias de sus actos. La búsqueda del poder y la ambición desmedida los llevaron a cruzar límites que jamás imaginaron, erosionando los lazos de confianza y transformando la Casa Rosa en un verdadero laberinto de intrigas y mentiras. Los demás participantes, movidos por sus propios intereses, no dudaron en aprovecharse de la fragilidad de la relación entre Ande y Kerem, utilizando sus diferencias como arma para ganar ventaja en el juego. La salida de Ande de la Casa Rosa es una lección cruda y dolorosa sobre la importancia de la comunicación honesta, la empatía sincera y el respeto mutuo en todas las relaciones humanas. Nos recuerda que incluso los vínculos más fuertes y aparentemente indestructibles pueden romperse si no se cuidan adecuadamente y que las consecuencias de nuestras acciones, por más pequeñas que parezcan, pueden llegar a ser irreversibles. La falta de comunicación, la soberbia y la incapacidad de ponerse en el lugar del otro llevaron a Ande y Kerem a un punto de no retorno, donde el único camino posible era la separación. Asterisco. Pero, como dice el viejo refrán, después de la tormenta siempre llega la calma. La Casa Rosa sigue su curso, y ahora, con la salida de Ande, se abre un nuevo capítulo lleno de incertidumbre y expectativas. ¿Quién asumirá el rol protagónico que dejó vacante Ande? ¿Quién se alzará como el nuevo líder del juego? ¿Cómo cambiará la relación de Kerem con los demás participantes, ahora que su principal rival ha desaparecido de la escena? ¿Y qué será de Ande, ahora que se encuentra fuera de los muros de la Casa Rosa? ¿Buscará una revancha? ¿O intentará reconstruir su vida lejos de los focos y las cámaras? Estas son solo algunas de las interrogantes que nos planteamos y que, seguramente, encontrarán respuesta en los próximos episodios. Lo que sí es seguro es que la historia de la Casa Rosa está lejos de haber terminado y que los giros inesperados, las sorpresas y las emociones intensas seguirán siendo la tónica dominante de este apasionante culebrón. El juego sigue su curso,
y cada día es una nueva oportunidad para que los participantes demuestren de que son capaces y para que la audiencia siga disfrutando de un espectáculo lleno de intrigas y pasiones. Asterisco 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 asterisco. La historia de Ande y Kerem dentro de la Casa Rosa, aunque haya llegado a su fin, dejará una huella imborrable en la memoria de todos los que seguimos este reality con pasión y dedicación. Una historia de amistad, rivalidad, amor, odio, ambición y decepción, que nos ha mantenido al borde del asiento y nos ha hecho reír, llorar, indignarnos y reflexionar. Una historia que nos recuerda que la vida, al igual que una telenovela, está llena de imprevistos, de emociones intensas y de momentos que nos marcan para siempre. El legado de Ande y Kerem será recordado no solo por sus enfrentamientos y desacuerdos, sino también por los momentos de complicidad y camaradería que compartieron, por la intensidad con la que vivieron cada instante y por las emociones que despertaron en nosotros. Asterisco 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 asterisco. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué les pareció esta bomba informativa? ¿Se esperaban este desenlace? ¿Creen que la decisión fue justa? Queremos saberlo todo. Los invitamos a que dejen sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Nos encantaría saber cómo vivieron esta historia, cuál fue su reacción ante la salida de Ande de la Casa Rosa y qué esperan que suceda en los próximos episodios. No duden en compartir sus ideas y teorías. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros y que nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Además, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos fanáticos de las telenovelas y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo detalle de sus programas favoritos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles las últimas noticias y los análisis más profundos. Asterisco 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 asterisco. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este emocionante viaje por el mundo de la televisión. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, más emociones y más sorpresas. Hasta la próxima, y que la telenovela siga su curso. Recuerden que su participación es esencial para hacer de este canal un espacio de encuentro y debate donde todos podemos compartir nuestra pasión por las historias que nos roban el corazón. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse, nos encanta leerlos y saber que están ahí. Y recuerden, la vida es una telenovela y nosotros somos los protagonistas.